lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, muy buenos días. Acá estamos, 13 horas en punto en la pantalla de DTV, manteniendo toda la información y la atención puesta en este plenario de comisiones que se reunió desde bien temprano en la mañana. Hoy otro día de muchísimo calor en la ciudad de Buenos Aires, a donde está pronosticado que tal vez hacia la noche baje un poco la temperatura. Así que si hay alguien que va a dar una vuelta, que va a estar regresando por ahí cuando ya caiga el sol y tiene la posibilidad, lleve algún abriguito, algo, porque es probable, aunque parezca mentira, que lo puedan llegar a necesitar. Acá estamos en vivo, les damos la bienvenida ahora sí, y ahora ven un recuadrito en la pantalla porque sigue trabajando la comisión para poder analizar y escuchar a todos los secretarios y ministros, a todos los funcionarios que están dando desde distintos aspectos la mirada respecto de esta ley de bases y principios para la libertad de los argentinos. Durante toda la mañana se escuchó con mucha atención, por momentos el intercambio fue un poco más fuerte, por momentos también muy interesante las distintas y la multiplicidad de miradas que se fueron volcando en el plenario de comisiones, porque empezaron a dar su informe todos los ministros que dependen del Ministerio de Capital Humano. Son todos los secretarios, en verdad, que dependen del Ministerio de Capital Humano. Le doy la bienvenida a mis compañeros y ya vamos a empezar a resumir y a desandar todo lo que dejó hasta el momento este plenario que está trabajando desde hace ya 2 días. Este es el tercero y hay mucho para recapitular. Hola, Guido Braslaski, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Melina? Buen día, buen mediodía, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a repasar en qué está en este momento el plenario y qué es lo más importante o lo que podemos resaltar de lo que ha sucedido hasta el momento. ¿Cómo andás, Marcos? Bienvenido. Hola, Melina, hola, Guido, ¿cómo les va? Desde temprano hoy también, y ayer estaba muy tarde. Sí. Un hecho de más de 16 horas de trabajo en la comisión, en el plenario de comisiones, casi hasta las 2 de la mañana, y hoy continuando desde temprano con la presencia de secretarios del área del Ministerio del Capital Humano. Sí, especialmente un ratito antes de empezar nosotros este horario estaba exponiendo el secretario de Educación y era importante también en este sentido poder conocer los distintos puntos de vista sobre lo que supone la Ley de Bases y Principios en este aspecto. El secretario de Educación se refirió a algo que está resonando o se viene cuestionando o se quiere saber para qué, que es este examen que se le pretende tomar a los alumnos de la educación media al finalizar sus estudios para poder conocer el valor que tiene esto. Las imágenes que estamos recibiendo las recibimos en vivo, por supuesto. Nosotros vamos a comentar y analizar lo que está dejando este plenario. Hubo un intercambio ahí entre el secretario de Educación y también la diputada Romina del Pla, ¿no? Que preguntaba sobre el financiamiento para la universidad, sí, o las universidades. Sí, y hubo también otro intercambio. El diputado Santurio de La Libertad Avanza comentaba esto pasó hace instantes nada más, que el famoso 6% del PBI, que solamente en 2 años se había llegado a aplicar, que ahora se está debatiendo. Tuvo dictamen el año pasado un proyecto para llevarlo del 6 al 8, que fue muy debatido aquí en comisiones, y que solamente se había llegado al 6% de 2006, desde 2006 en adelante, en 2 años. En 2 presupuestos. Es decir, cuestionando la ejecución, porque no es solamente hacer las leyes, sino después poder llevar adelante lo que dice la ley adelante. Te referiste a la ley de financiamiento educativo, claro, que fue parte de las sesiones ordinarias del año pasado. Tiene dictamen de las comisiones de educación, y cuestionaba el diputado de La Libertad Avanza esta cuestión presupuestaria, que solamente en 2 años, en los últimos prácticamente 18 años, se alcanzó solamente en 2 años. El 6% que marca la ley, y el proyecto que tiene dictamen plantea incluso aumentarlo hasta el 8%. El cuestionamiento es si no pudimos cumplir en la mayoría de los años el 6%,
porque Claro. iríamos al 8. El diputado en la línea argumental de la necesidad de la urgencia y repasando también la situación de la educación y la escolarización y las deficiencias que hay en la Argentina. Claro, ¿no? reconociendo- En la línea de la urgencia que tiene la ley base. Sí, ¿no? reconociendo que una de las emergencias que se describen en la ley de bases y principios o de puntos y partidas es justamente la emergencia en materia de educación como Así es. uno de los déficits más importantes a nivel social que hace que esto se traslade a otras áreas, ¿no? Porque cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de delincuencia, cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de falta de posibilidad de colocar a nuestro país como un país que pueda liderar en algún sentido alguna industria de cara a los requerimientos internacionales, siempre la mirada está puesta en nuestra calidad educativa. El secretario fue muy contundente en este sentido, reconociendo que hay muchas brechas educativas que están vinculadas con los hogares a donde nacen los niños, también diciendo que los exámenes no están solamente desde un punto de vista sancionatorio o desde un punto de vista de poder someter a los estudiantes exclusivamente a una especie de puntuación, sino que son oportunidades para las familias, dijo, para poder tomar decisiones en virtud de los resultados que arrojan esos exámenes. Las calificó como evaluaciones informativas. Claro. Los exámenes al finalizar el secundario, el secretario Carlos Torrendel, sí, del Ministerio de Capital Humano, fue, si no me equivoco, el primero del día. Sí. Desde las 9 de la mañana. Hasta hace un ratito estuvo Sí. presentando su informe. La realidad es que muchas de las cuestiones vinculadas a el déficit en materia educativa quedaron especialmente expuestas durante la pandemia, pero yo diría que después de la pandemia, porque ahí cuando los niños empezaron a regresar a las aulas, por eso ahí Torrendel le decía a Romina del Pla, me llama la atención que ustedes estén tan ocupados por los presupuestos puestos en la educación universitaria. No es que para mí no sea importante, pero más pongo la atención en los otros dos niveles, ¿no? Porque el nivel secundario, en definitiva, y de esto se ha hablado mucho el año pasado, es la posibilidad de colocar a un joven en su primer trabajo, ¿no? Es independientemente de la carrera que pueda idealmente seguir, hay muchos que directamente saltan a su primer empleo, ¿no? Y no están capacitados, por ejemplo, esto es algo que han arrojado las pruebas PISA, entre otras cosas. Sí, gracias. Han arrojado que los chicos no tienen comprensión de texto. Los chicos no pueden redactar un currículum o contestar a 5 o 4 preguntas que les hacen en un trabajo porque no comprenden lo que se les está pidiendo. Ahí está hablando la diputada Silvia Los Penato en vivo en la comisión y el intercambio es con el secretario de Salud todavía. A ver, escuchamos. Hacen a lo que tenemos en común como objetivo en materia de educación y respecto a el artículo vinculado con el financiamiento de las universidades, creemos que es una buena idea la de la fijación de los criterios. Está absolutamente indeterminado en lo que vino esa fijación de los criterios y también tenemos alguna sugerencia que les hemos acercado para que estos criterios tengan que ver con la tasa media de egreso, la tasa de egreso, no solamente con la cantidad para evitar lo que decía, la cantidad de la matrícula para evitar lo que decía el diputado Finocchiaro, que es la multiplicación tal vez de carreras no estratégicas para aumentar artificialmente, no artificialmente, pero aumentar la matrícula y que también tuviera algún puntaje especial el desarrollo de carreras estratégicas para el desarrollo de la Argentina. Nos parece que es una buena manera también de incentivar que las universidades, tal vez en carreras menos populares, pero muy estratégicas para el desarrollo nacional, tengan incentivos a su desarrollo curricular. Para el secretario de la Torre, secretario,
probablemente compartamos mucho más en los fines que lo que parece, digamos, el acuerdo que hay sobre la redacción de estos artículos. Y por eso le propondría, digamos, que tenga una actitud abierta, que podamos discutir una redacción que permita alcanzar los consensos para acompañar lo que yo creo son mejoras en la ley, pero que tal vez la referencia, el cambio de términos que parecerían desconocer legislación vigente o parecerían tener, aunque usted dijo que no, y yo le creo que no tienen digamos, un sesgo ideológico, pero que parecería que puede ser interpretado así, y logremos los consensos para lo sustancial, que creo que es lo que a todos aquí nos interesa, ¿no? Que es eso. Y en el mismo sentido, en relación a la ley Micaela, mire, yo soy muy crítica respecto al rol anterior que tuvo el Ministerio de las Mujeres, porque creo que, entre otras cosas, hubo demasiadas expectativas sobre su capacidad para resolver un problema que es muy profundo, es integral, atraviesa todas las áreas, y siempre creí que no son las estructuras burocráticas las que dan solución a los problemas, son las políticas públicas. Pero en materia de las políticas públicas sí entiendo que la ley Micaela es una herramienta útil, sobre todo no para las áreas de género, sino para el resto de las áreas. Por ejemplo, para las policías, digamos, ¿no? La atención de la primera denuncia de esa mujer que es víctima de violencia por personal que sea efectivamente capacitado. Lo mismo en el Poder Judicial. Realmente, cuando la violencia, y la violencia es física y extrema, se necesita que los funcionarios públicos tengan la capacidad de cuidar, de acoger y de saber escuchar a esas víctimas para poder conducirlas, sobre todo porque cuando la mujer se anima a la denuncia ha hecho un paso muy importante que muchas veces pone en riesgo su vida. Entonces es importante la capacitación. También le pediría que ahí revisemos si es posible, digamos, ese artículo. Luego me preocupa la eliminación en el artículo 211 de la financiación directa al fideicomiso del RENAVAP. No, es un tema, digamos, probablemente, digamos, ¿por qué se ha decidido eso? Es un tema que le voy a volver a preguntar al secretario Pablo Quirno en el día de hoy, pero sí me preocupa desde su cartera, porque sé que también compartimos esto, que es el acceso a una vivienda digna, pero a un hábitat digno, ¿no? Con cloaca, agua, acceso a los servicios básicos, que se pueden realizar el resto de los derechos que están garantizados en nuestra Constitución Nacional y el ejercicio de la libertad. Es difícil educarse para un niño que no tiene un techo donde guarecerse, que no tiene las condiciones básicas, y lo mismo es difícil el desarrollo de esos primeros 1000 días, que son fundamentales cuando faltan estas condiciones. Por eso el desfinanciamiento del RENAVAP a mí me... Ahí está la diputada Silvia Los Penato y estaba haciendo observaciones respecto de dos cuestiones, y de esto se estuvo hablando un buen rato en el plenario de comisiones. Por un lado, el que estaba exponiendo, para ser precisa, es Pablo de la Torre, el secretario de Niñez y Familia, que es médico pediatra, y él entonces explicaba desde su punto de vista, por su formación profesional, explicaba la importancia de la ley de los 1000 días y qué es lo que sucede en la vida de un sujeto en sus primeros 1000 días de vida. Dice que ahí se termina de armar el cerebro, se terminan de armar las funciones vitales de la persona, por eso es muy importante que tanto madre como bebé tengan el sustento sustancial para poder hacerle frente a todo lo que supone salir a la vida, ¿no? Salir al mundo. En este sentido, preguntaba la diputada Los Penato, hacía mención a la importancia y a la relevancia de la ley de los 1000 días, pero el cuestionamiento también estaba puesto en la ley Micaela. En ese sentido, importante también lo que el secretario tenía para decir, que era desde su punto de vista, dice, no es que me parezca mal que se capacite en estos temas, para nosotros no hay violencias de género, ¿no? Hay violencias, por supuesto, hay violencias domésticas, pero la violencia puede tener distintos aspectos. Siempre que suceda dentro de un hogar, para nosotros es violencia. No hay una distinción, no nos interesa, en este sentido, tomarla necesariamente como una violencia con perspectiva de género. Esta era la observación que hacía particularmente el secretario. Sí, ahí hay lo que hace la ley, modifica la ley Micaela, esto que vos decís, todos estos conceptos que vienen de la corriente feminista
dominante en la Argentina de los últimos años, y es reemplazado por un concepto de violencia doméstica que es rechazado desde este feminismo militante de los últimos años, y esto es lo que provoca diferencias. Sí, claramente, se habla de violencia doméstica y además ya no sería la capacitación en los 3 poderes del Estado obligatoria, sino que se reduce a áreas que tienen que ver directamente con la problemática y habla de una violencia doméstica y intrafamiliar. La ley de bases modifica 6 artículos de la ley Micaela, que está vigente, obviamente, hasta que se apruebe este proyecto. Y es esa modificación la más sustancial, se quita la obligatoriedad en los 3 poderes del Estado de la capacitación en materia de violencia de género y pasa solamente a las áreas que tienen que ver con género en el Estado. Sí, porque lo que se observa desde insistimos, ¿no? La perspectiva de esta ley de bases en la boca de este secretario de Niñez y Familia es el presupuesto destinado a estas capacitaciones. Dice, de nuevo, no es que no haya que darlas, pero se ha invertido mucho dinero en estas capacitaciones y no se tradujo necesariamente en una disminución de víctimas de violencia dentro de lo que ellos denominan violencia intrafamiliar o violencias entre miembros de una familia sin distinción de género, lo que nosotros conocemos como violencia contra las mujeres o contra los niños. Entonces, esto es algo que también se desprende de la realidad y que mucho se ha observado respecto del funcionamiento del Ministerio de la Mujer. Nunca antes había habido un presupuesto exclusivamente destinado a ese área. ¿Se tradujo en menos mujeres muertas solo por su condición de ser mujer? ¿Se tradujo en menos niños víctimas por primarias o secundarias, ¿no? Víctimas secundarias se llama cuando es una violencia que está vinculada a esa violencia contra la mujer solo por su condición de ser mujer. No se tradujo en una disminución de esas estadísticas. Podríamos decir que no solo se sostuvo ese indicador de violencia contra las mujeres, sino que además se incrementó durante la pandemia. Entonces, por ahí lo que falló es la capacitación que se dio en ese sentido, o de nuevo, hay, la aplicación de la ley. Hay explicaciones que están hay un error de diagnóstico, probablemente. Exacto. El error pero bueno, ya estaríamos entrando en temas polémicos, ¿no? Sí, bueno, sí, yo creo que precisamente el abordaje por completo ejemplo, un elemento que yo he observado, muchos casos de femicidios están dados por uso de arma de fuego si son de miembros de fuerzas de seguridad o militares, es decir, gente que tiene un arma a mano. Claro, la posesión. El abordaje, una pregunta, ¿el abordaje es de una oficina o un departamento dentro del Ministerio de Seguridad o de las Fuerzas Armadas, o hay que tener un ministerio a tal fin? Claro. ¿Por dónde pasa? ¿No? ¿Y quién es el responsable de bajar esos contenidos? También es parte del debate, ¿no? O sea, ¿quiénes son aquellas personas que están a cargo de la capacitación denominada bajo la ley Micaela? No se trata, el secretario, de eliminar esta ley ni de eliminar esta capacitación, sino de poder repensar cuáles pueden ser los mecanismos más eficientes para que esos conceptos penetren de tal manera en la sociedad que efectivamente se traduzcan en una disminución de víctimas, porque en definitiva es el objetivo primario, ¿no? Poder erradicarla desde distintos puntos de vista, o poder desarmar la violencia doméstica desde distintos puntos de vista. Recordemos que estamos escuchando a Los Penato, que le hacía preguntas en materia de niñez, referenciado a este tema, al secretario del área, Pablo de la Torre. Estuvo temprano Carlos Torrendel, de la Secretaría de Educación. También hace minutos estaba escuchando algunas preguntas de diputados, en particular de Hernán Lombardi, por el tema cultura. Sí. Leo Cifeli es el secretario del área, que también está en este segmento de preguntas y de respuestas que se está llevando en este bloque, y queda para después de las 2 de la tarde, la presencia del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Estos son los bloques de que están previstos para hoy. Que están previstos para hoy. Quedó, como contábamos, de ayer a última hora, pasada, ya entrado el día jueves. Se quedaron hasta tarde el secretario Rodríguez Chirilo y Pablo Quirno, que recién Los Penato decía, a la tarde después tengo más preguntas para hacerle a Quirno,
quedaron en continuar lo que quedó en una especie de cuarto intermedio ayer a la noche, cuando ya era, la verdad, pasada la madrugada y tenían que comenzar temprano hoy con la presencia de otros secretarios. Sí, si quieren podemos también, mientras seguimos observando en vivo lo que sucede dentro del plenario de comisiones, todo lo que ha sucedido hasta acá. Por ejemplo, la valoración que hizo José Luis Espert, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda respecto del debate, dijo: me parece muy interesante lo que está empezando a aparecer y la tónica que empieza a tomar este plenario de comisiones. Me parece muy fundamental que se debata, que se discuta, que se argumente, porque hubo momentos de mayor tensión, sobre todo durante la visita de Francos. Por lo que pudimos conversar con los propios diputados de los distintos bloques, pero del oficialismo, que es el que está interesado en la sanción del proyecto de ley que llega desde el Poder Ejecutivo, es esta idea de que, bueno, pusimos en el tema, se está debatiendo, las comisiones están funcionando, están asistiendo los funcionarios, están pasando cada uno de los bloques, y eso quiere decir que se está moviendo el tema y cada vez ven más cerca la posibilidad de la llegada del recinto. Sí, no sin antes hacer modificaciones, ¿no? Parece que ese es el trabajo que implica todos los temas que van apareciendo con cada una de las rondas de consulta y los funcionarios. Eso les permite al oficialismo ir viendo cómo se van posicionando y hacer hacia adentro los números que requiere la cuestión, e ir trabajando tema por tema con cada uno de los bloques interesados en acompañar. Sí. Hizo declaraciones, Meli, el presidente, hoy, sobre Hace muy poquito, ahora. Sí, son fresquitas. Dijo: creo que están los números y va a salir todo. E hizo declaraciones radiales, dijo que la gente tiene conciencia del desastre que heredamos y que normalizarlo requiere un mal trago. Bueno, ahí habló más en general de la política económica, monetaria seguramente, pero sobre específicamente la ley bases, él está convencido que se van a lograr los votos necesarios y que esto va a salir adelante. Sí, es la sensación que se tiene y también es el compromiso que se ha tomado desde este punto de vista. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le vino asegurando al presidente de la Nación, Javier Milei, que estaban dadas las condiciones para esto que estamos viendo. Hubo al principio mucha traba en relación a la designación de las autoridades de las comisiones, pero también esta cosa de lo que para algunos era... La conformación, diría también. La conformación, pero también quería decir el tiempo que se le iba a poder dedicar a cada uno de los capítulos que afectan a cada una de las explicaciones sobre por qué se declara la emergencia. Hay 10 emergencias consignadas en esta ley de bases y principios. Vamos a seguir de cerca y escuchemos un ratito más en vivo al plenario de comisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Blanca Osuna. Gracias, presidente. Quiero, en principio, plantear una gran preocupación, impugnar el formato en que estamos tratando esta norma. Y lo digo en la responsabilidad como legisladora, porque el volumen, la amplitud y el impacto que tiene las definiciones que están implícitas en el texto, en el extenso articulado de esta norma, la verdad que conlleva la modificación, la transformación de políticas que vienen sosteniendo el Estado argentino desde hace mucho tiempo, en algunos casos son más nuevas, pero que tienen una estabilidad que sería interrumpida en términos prácticos, en términos financieros o de financiamiento y también en términos de la concepción política. Y lo digo porque son leyes vigentes. Dicho esto, insisto en que es indispensable que a la par del análisis que hagamos los legisladores y legisladoras, como es uso y costumbre en esta casa, puedan estar y podamos escuchar las voces de quienes están necesariamente implicados en las consecuencias de
la aplicación de esta ley en el caso de que efectivamente esta ley sea aprobada. De hecho, me opongo y nos oponemos a que se apruebe, pero con razones justificadas y no con la voluntad de afectar ningún gobierno en particular, sino de defender los intereses que son los intereses que nosotros representamos. Una cuestión y una salvedad, y insisto en esto porque fíjese el tema educativo y el doctor Torrendel seguramente podrá darme la razón porque al menos es conocedor de este tema. El eje de educación planteado en esta ley, en este proyecto, merece un tratamiento a fondo. Las implicancias que tiene... Es la diputada Blanca Osuna haciéndole las preguntas al secretario Torrendel, ¿no? El secretario de Niñez. Hablando específicamente, claro, específicamente sobre la ley Micaela, el secretario... yo dije de Niñez, perdón, de educación. Sí, lo porque dijiste bien. No, dije cruzado el secretario con el cargo, sí. El eje que está haciendo Blanca Osuna, la consulta, que es lo que viene repitiendo o diciendo mayormente Unión por la Patria, también algún bloque como el socialismo, lo escuchamos en la comisión, es que el tema educación debería tratarse aparte, como un eje temático aparte de la ley ómnibus, en su conjunto, por la profundidad que dicen merece justamente el abordaje de ese tema. Nosotros vamos a hacer una pausa ahora, es muy breve y ustedes pueden seguir en vivo, en directo, sin ningún tipo de interrupciones, pueden nutrirse de todo lo que está sucediendo en tiempo real en el plenario de comisiones, donde en el YouTube de la Honorable Cámara de la Nación. Nosotros ya venimos. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Acá estamos de regreso después de la pausa. Nos vamos directo al móvil. Ahí está Gonzalo. Hola Meli, un placer saludarte. Estamos junto con la diputada Emilia Orozco de La Libertad Avanza por la provincia de Salta. Gracias, diputada, por estos minutos. Bueno, cuéntenos su análisis de lo que está haciendo esta jornada con muchas personas importantes de distintas áreas. ¿Cómo le va? Es así, bueno, tercer día consecutivo de reuniones ininterrumpidas. La verdad que largas jornadas se están viviendo, pero celebro, ¿no?, de que estemos en esta instancia de diálogo, de consenso, de debate, por ahí un poco acalorado también, subido de tono, pero no tengo dudas que de todas estas reuniones va a salir un proyecto superador, tomando las sugerencias de algunos de los legisladores que optimizan el uso del tiempo para hacer las preguntas puntuales a los funcionarios del Ejecutivo Nacional. Melina Fleiderman está en el piso, seguramente le va a hacer una consulta. Gracias, Gonzalo. Hola, diputada Orozco, un gusto poder saludarla. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Meli? Buen día. Bien, buenos días. Diputada, de todo lo que sucedió hoy en el plenario de comisiones, quería saber con qué se queda usted, cuáles le han parecido los puntos más relevantes y cuáles le han sido los conceptos que a usted le parece más importantes sobre esta ley de bases y principios. Bueno, estamos tratando dos temas puntuales y sumamente amplios dentro de lo que es este gran proyecto de reforma, que es el área de cultura y de educación. Imagínate que en tiempos de campaña una de las aristas que más se le cuestionó a la propuesta de del actual gobierno, del actual presidente de la Nación, fue el área de educación. Y cuando uno va a la ley y empieza a desmenuzar cada uno de los capítulos, bueno, corroboramos una vez más que nadie viene a quitar derechos, sino que venimos a reformar un sistema que hasta ahora no ha dado buenos efectos. Por algo tenemos chicos que terminan la secundaria sin tener los conocimientos básicos para poder enfrentar una carrera del nivel superior con las herramientas mínimas y necesarias, ¿no? Sí. Obviamente se están planteando mejoras, sugerencias, observaciones, y lo que celebro es que hoy quizás bajaron un poco el tono mis pares y estamos en un marco de más diálogo y consenso y sobre todo respeto para poder avanzar. De diálogo, sí, claro. Porque en los días anteriores poco y nada se podía dialogar. En medio de tanto grito, interrupciones, objeciones hasta por cuestiones organizativas en la organización del uso de la palabra. A ver, somos 257 diputados, si bien no están todos aquí, muchos quieren tomar la palabra. Entonces, poder hacer un uso óptimo del tiempo para poder darle lugar a los otros legisladores, para que todos tengan las mismas oportunidades, tanto que hablan de igualdad de oportunidades, se estaba dificultando mucho. Pero bueno, hoy celebro que ya por tercer día consecutivo hoy la dinámica sea distinta. Diputada, desconozco cuál es su área de conocimiento, usted de qué campo de conocimiento proviene, pero si en todo caso me puede contar si integra alguna de estas comisiones que forman parte de este plenario y consultarle sobre cuál es el cuadro de situación en su provincia en materia de educación, sobre todas las cosas, y en materia de violencia contra la mujer también, porque esto también se ha hablado. Sí, bueno, soy licenciada en comunicaciones, no integro ninguna de las comisiones que se conformaron ahora. Obviamente estoy participando de absolutamente todo, hasta lo establece y lo permite nuestro reglamento, podemos presenciar, hacer uso de la palabra y vamos a aprovechar al máximo toda instancia de evaluación, donde además se aprende muchísimo, ¿no? Estamos recibiendo la visita de funcionarios del Ejecutivo Nacional que realmente amerita la absoluta atención nuestra para poder enriquecer este proyecto. Claro. Tocaste un tema muy sensible de mi provincia, somos una de las
provincias que tiene la tasa más alta de femicidios en los últimos años y lamentablemente el panorama no avisora de que esto vaya a mejorar. Tenemos algunos organismos que tienen, la verdad, que muchos reclamos por parte de la sociedad, que en realidad están para aplicar políticas públicas en materia de contención y asistencia y han recibido, ¿no?, muchísimos reclamos por la falta de aplicación, ¿no?, de sus tareas y sus funciones. Hay mucho por mejorar en mi provincia. La verdad que también ustedes saben que la provincia de Salta por ahí tiene un tinte hasta machista, ¿no?, de la época colonial. Nos queda avanzar muchísimo, pero bueno, no tengo dudas de que las cosas van a mejorar. Diputada Emilia Orozco, le agradecemos mucho este ratito con nosotros, con Diputados TV. Muy amable, muy interesante charlar con usted. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, muchas Gonza. Gracias. En instantes vamos a volver con vos. A vos, Meli. Dale, en cualquier momento. momento. Dale, será un placer como siempre. Con la posibilidad de ir conociendo distintas perspectivas que hay sobre todas estas temáticas que se están abordando en virtud de lo que van exponiendo los distintos secretarios. Hoy se pidió temprano también se requirió la presencia de otros funcionarios que hasta aquí no están informados que vayan a participar. Tal es el caso de la ministra Petovelo, que, bueno, envía a todos sus secretarios, porque hay temas muy técnicos o muy específicos de cada una de las áreas que ve su ministerio, pero que también se requiere que en algún momento venga ella a contar, sobre todo en función de esta mirada nueva que hay respecto de todas las áreas que van a quedar acumuladas o conglomeradas en el Ministerio de Capital Humano. Se requirió la presencia de la ministra Petovelo. Unión por la Patria, las 3 comisiones que van de la semana, al inicio hizo el mismo pedido. Sí. La presencia de más funcionarios, Capital Humano de Sandra Petovelo, obviamente por la magnitud del ministerio y por las áreas que aborda la ley de bases, y también se habló del jefe de gabinete, se volvió a pedir por Nicolás Pose, obviamente a cargo de todo el gabinete, y esos creo que son los funcionarios en los que se remarca también, no me quiero olvidar de ministro de Economía Luis Caputo, que tanto ayer como hoy se volvió a reclamar su presencia, sobre todo desde la oposición, de Unión por la Patria. Exactamente. Sí, el reclamo, la principal reclamo, queja de la oposición es la presencia de más funcionarios, esto que decía Marcos recién, y después lo de recién de Blanco Zuna, llevado al resto de las áreas, que sería que se abran más comisiones para tratar específicamente temas específicos. Algunos por separado, como vimos ayer. Por separado, en el caso de educación, ¿no? Sí. Lo que decía recién Blanco Zuna, ahí está el eje un poco también del reclamo, y que también es una cuestión política, ¿no? Claro. La oposición, por dónde va, por dónde está su estrategia, está por ese lado, intentar ¿no? dividir en temas exactamente. La ley. Claro. Desde el principio les contamos que fue muy interesante todo la exposición, el capítulo que abordó Guillermo Francos, el ministro de Interior, que también estuvo aquí en la comisión, en el plenario, estuvo durante toda la mañana hasta el mediodía, tuvo ahí un cruce con algunos diputados que le habían pedido que se quede un rato más. Él tenía un compromiso previamente tomado y esa es la razón por la cual ayer, promediando esta hora, se exculpó y dijo que bueno, que no podía, pero creo que eventualmente lo que están mostrando los ministros, en todo caso, es la relevancia de los temas que cada uno ve en relación a lo que toca la ley de bases y principios. Y en el caso de Chirilo, como bien decías vos, de Rodríguez Chirilo, que al principio vino a hablar exclusivamente de la reforma del Estado y que después volvió, y ayer se quedó hasta la madrugada, contestando ya cuestiones específicas de su área, que es la energía. Sí. Así que me parece que en este sentido no hay mala predisposición para poder contestar preguntas de diputados, y también se ha abierto otro vaso comunicante, que es el del correo electrónico, que si alguno quería en este sentido acercar alguna pregunta un poco más específica o obtener información un poco más precisa, también podía hacerlo a través de esos canales. Y otro dato de cuestiones que fueron pasando durante estos días y hoy se repitió, es que el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, insiste en la necesidad de una reunión de comisión con expositores que tengan que ver por fuera del área del gobierno, claro, de especialistas y traer organizaciones, sectores también, ¿no? Sectores que están involucrados en cada una de las reformas que propone la ley,
Y esto empieza a tener una organización de parte del oficialismo para la próxima semana, que podría darse otra reunión de comisión, continuar el debate con una reunión de comisión más que atenga a este pedido que hizo el presidente de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez. Bueno, hasta acá el secretario de Educación que habló sobre distintas cuestiones vinculadas a lo que se fue encontrando, ¿no? La brecha en materia educativa que repercute desde ya en el resto de las emergencias consignadas o reconocidas en esta ley de bases y principios. Vamos a ir a la comisión, ahí está hablando el diputado Chipi Castillo, lo escuchamos. Ha producido que los 80 más ricos aproximadamente, esto cambia según las mediciones estadísticas, tengan los mismos ingresos que los 3.500 millones más pobres del planeta. Es decir, que la supuesta libertad que defienden ustedes, la libertad del dominio de los monopolios y oligopolios, no lleva a la igualdad. Ya está demostrado, es empírico. Lleva a la reproducción de la desigualdad. Y que los 3.500 millones más pobres del planeta, que tienen los mismos ingresos que solo los 80 más hipermultimillonarios del planeta, no tienen igualdad de ningún tipo. Si yo tengo que revolver la basura para poder comer, y es una necesidad que tiene gran parte de la población mundial en un sistema social que cuenta con los recursos para que eso no se haga, no tengo las mismas oportunidades que aquel que tiene una fortuna que ni siquiera 60 o 70 generaciones pueden gastar. Entonces, si usted fuese consecuente con eso que afirmó, bienvenido a las ideas socialistas que implican la libertad humana llevada a su máxima expresión. Cuando todos podamos apropiarnos de la riqueza social que entre todas y todos generamos, ahí verdaderamente la palabra libertad no va a ser un argumento de campaña para justificar la desigualdad y el despotismo de los más ricos, sino que será un argumento de la realidad material que se pueda expresar. Aclarándole que, como muy bien le señaló Romina del Pla, nosotros en la izquierda somos la vertiente que se opone a toda dictadura burocrática y a todo despotismo hecho desde arriba y que no sea una ampliación enorme de las magras libertades que consagran aún las democracias capitalistas. Segundo punto que quería señalarle, en realidad, entre lo que dijo el secretario de la Torre y lo que dice usted, hay una relación íntima que, sin embargo, habitualmente en los estudios sobre educación, y ni hablar en las evaluaciones, se separan, que es que el rendimiento educativo está directamente ligado a las condiciones de vida de la población. Entonces, nunca se puede pretender que el resultado escolar sea un producto de lo que pasa meramente en el aula. El aula es un elemento del resultado educativo, pero es un elemento. Las condiciones materiales de vida en la que la población existe y en la que las infancias están es un determinante muy superior a lo que es el aula. Por cada punto que uno baja de la pobreza, mejora el rendimiento escolar. Habitualmente se escucha en los medios de comunicación que dicen la educación es una forma de salir de la pobreza. Bueno, ese modo de razonar es errado. En realidad, cuando cae la pobreza, mejora el nivel educativo. ¿Y por qué? Les voy a dar ejemplos simples que a veces se toman cuando se compara la situación de la Argentina. Muchas veces se usó como parámetro para decir acá es mala la situación educativa. El ejemplo de Finlandia, aunque ahora retrocedió un poco en los rankings, siempre es el que se tomaba. Bueno, ¿saben cuánto es la pobreza infantil en Finlandia? 2%. ¿Saben a cuánto es el equivalente del salario docente en Finlandia? 6 veces el salario en Argentina. ¿Saben qué tipo de educación hay en Finlandia? Diputado, desde el preescolar? Lleva 5 minutos. Hablaron 15 en esta oportunidad. Espero, señor presidente, que sea la única intervención que tenga en esta Cámara en estos 3 días, que no me coarten o no me frene la palabra. Creo que al secretario le interesa discutir. He leído que a él le interesa el debate, no como le dijo el diputado Esper, que a la izquierda no la escuche y no dialogue. Creo que no le va a hacer caso al diputado Esper y me va a permitir terminar mi intervención, que voy a tratar de hacerla lo más breve posible. Entonces le decía que en Finlandia la educación además es pública y gratuita, desde el jardín de infantes hasta que uno egresa en la universidad. Entonces, yo les aseguro que si a nosotros nos dan una sociedad con el 2% de pobreza,
con los salarios equivalentes a los finlandeses y con el mismo acceso a la situación educativa de toda la población, con la calidad educativa que tenemos en la docencia de este país, le pasamos el trapo a todos los finlandeses. Porque verdaderamente lo que uno se tiene que extrañar después de que los gobiernos provocaron esta situación social catastrófica, que el gobierno anterior dejó en un 40% de pobres y en este mes el actual gobierno ya llevó a un 60% de pobres, donde la pobreza infantil es todavía mucho más que esto, es cómo se ha sostenido, sin embargo, una calidad en la formación de la población mucho más alto que lo que ha decaído todo el resto de los indicadores sociales. Y digo esto porque se habla mucho de la evaluación de la docencia como si ahí estuviese el problema. Y no, ¿por qué no evalúan a los ministros de Economía que aumentan la pobreza o que vienen acá a presentar presupuestos cuando lo hicieron? Y usted dijo lo de evaluación de los ministros de Economía y tiene razón. Presentan un presupuesto y dice la meta de inflación, y todos votan, va a ser del 25%. Termina el año, la inflación es del 120%, aumenta la pobreza. Resultado nada, cae la calidad educativa, la culpa donde están los maestros. Esa situación y ese discurso público que vemos, yo creo que es a la vez una mezcla de perversidad y sadismo. Y lo hemos vuelto a escuchar acá en este debate, alrededor de culpar a los docentes sobre la situación del deterioro educativo. ¿Sabe lo que sería la educación pública sin la docencia peleando por los salarios y las condiciones de estudio? Si los salarios todavía fuesen la mitad, le doy un ejemplo propio. Yo soy docente universitario en universidades públicas, en la UBA y la Universidad de La Plata, desde hace 35 años. Teníamos el salario todo disperso, no nos contabilizaban la antigüedad en el cobro de nuestro salario, hasta una gran huelga docente que hicimos en el 2005 y logramos que se nos pase todo al básico. Con esa lucha... lleva 8 minutos. Ahí estaba la exposición y las preguntas del diputado Castillo de la izquierda, de vuelta hechas hacia el área del secretario de Educación. El foco principalmente hasta acá se lo está llevando este examen que se propone, la Ley de Bases y Principios, este examen que tendrían que dar todos los alumnos del colegio secundario al finalizar sus estudios. Lo que se está tratando de consultar es cuál es ese propósito, cuál es ese objetivo, qué se persigue y cuál es el presupuesto, ¿no?, designado también para el área de educación, ya que es una de las emergencias reconocidas. Sí. Habló el ministro del tema, dio una explicación, el secretario, perdón, sí, de Educación sobre este tema de las evaluaciones. En concreto es, al finalizar los estudios de educación secundaria, el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresen. Ese es el mecanismo y el objetivo de la evaluación. Sí, hemos hablado también mucho aquí en el Congreso respecto de las reformas que se pretenden dar en el área de la educación. Y más allá de la cuestión de los presupuestos, la creación de universidades también ha sido materia de debate aquí en el Congreso. Y se toman distintos modelos, porque la realidad es que, como nunca antes en nuestro país, se está hablando de analfabetismo. Es un indicador que cuando se comparaba el lugar de la Argentina, ¿no?, respecto de otros países de Latinoamérica, no había analfabetismo en este país. Y ahora claramente empiezan a haber chicos no solo que no tienen comprensión lectora ni posibilidad de razonamiento en el área de la matemática, que son las dos cuestiones que sí se vienen midiendo, sobre todo en alumnos de la educación inicial, pero ahora también se empieza a revisar o tratar de repensar la formación docente. Sí, entonces es la doble evaluación, también, ¿no?, está contenida en la ley. Y del profesor, ¿no?, o de los profesores que hacen el nivel de educación media. El tema de la lectura lo mencionó el diputado Santurio. De tercer grado dijo que no hay comprensión de texto, hasta ¿no? tercer grado, cuando tendría que ser en primer grado. Claro, sí, sí. La comprensión, de aprender a leer, ¿no? Lo mencionó como uno de los temas, una de las
falencias del sistema educativo actual que hay que abordar. Claro que también claramente, más allá de esta ley de bases y principios, especialistas en educación, que probablemente sea parte de lo que se requiera que también comparezca ante este plenario de comisiones, porque pueden dar las explicaciones seguramente asociadas a otras cuestiones. De pronto la exposición de los niños a las pantallas, la interacción con la tecnología, con la inteligencia artificial, con ese niño o ese sujeto niño que se educa post la pandemia, después de haber tenido la experiencia de la educación remota, ese docente de educación primaria o de educación media que por ahí no ha podido en su formación docente estar preparado para un niño que hoy tiene otros requerimientos y otras necesidades. En el medio, sin lugar a dudas, lo que siempre queda es la brecha que hay entre la educación pública y la educación privada, las diferencias que hay del acceso a la tecnología y cómo ese acceso a la tecnología también ha generado o ha profundizado esto que hoy se traduce en que si un chico tiene que contestar en 4º grado algunas preguntas que se hacen después de leer una obra, un texto, no puede, no sabe lo que se le está pidiendo. Cuentan aquellos que se dedican a la selección de personal, también que muchas veces en esos 5, 10 minutos que dura una entrevista de trabajo, esa persona por ahí tiene cierta preparación, pero no sabe contar cuál es esa preparación que tiene, no sabe expresarse, no sabe poder transmitir conceptos e ideas base. Y esto va calando cada vez más hondo, porque esto después repercute a su vez en otras áreas. Estamos hablando de lo que cada uno de los diputados quiere saber respecto del área de educación y lo que supone estas modificaciones que se quieren hacer en este sentido. Explicó más temprano el secretario de Educación que este examen que se quiere implementar tiene como propósito 2 cosas. Por un lado, analizar cuál es el grado de conocimiento adquirido máximo por alguien que ha cumplido con los 2 ciclos de educación, el inicial y el secundario, el medio. Y en qué condiciones está eventualmente o para convertirse en un profesional o para insertarse en un mundo productivo. Pero también es una instancia de revisión para aquel que tiene que estar perfeccionando la educación de nuestros hijos, ¿no? Que son los docentes. Ese examen también es un llamador para la formación docente y es un llamador para preguntarnos, decía el ministro, o trataba de explicar el ministro, en qué punto nos encontramos y cuáles son las posibles tomas de decisiones que cada familia, cada escuela y cada docente puede tomar para que esa educación cada vez sea de mayor excelencia. Sí, con respecto a los docentes, también la ley de bases incluye un artículo para evaluar a los docentes. Un examen cuando se incorporan a la docencia, que certifique las capacidades y los conocimientos, y también habrá una evaluación periódica, una revalidación de capacidades y conocimientos de docentes cada 5 años, propone la ley. Sí. Incluida en el capítulo de educación, que es lo que se está tratando en este momento, el capítulo 2 del proyecto de ley. Vamos a decir que todo ese tipo de estrategias con exámenes, de evaluación de docentes, en general son resistidas, son resistidas por los sindicatos docentes, ¿no? Sí. Ha pasado con las pruebas aprender, que no se pueden conocer los resultados, que no se puede conocer por escuela, que se estigmatiza. Y que después se desvirtúa mucho cuando trasciende, cuando se conoce, cuando algún alumno toma una captura de pantalla de esos exámenes y se revisan las preguntas que se le hacen y dicen, ¿cómo que no pudieron responder esto? Uy, qué mal que estamos, qué mal que están los chicos, ¿qué pasa? Porque también se desvirtúa mucho después cuando esto se desparrama de una manera muy rápida a través de las redes sociales. Vamos a hacer una breve pausa. De todos modos, ustedes ya saben, pueden seguir en vivo la comisión, el plenario de comisiones, el trabajo que se está llevando adelante en la página de YouTube de la Cámara del Congreso de la Nación. Así que ahí pueden seguir sin interrupciones la comisión. Nosotros, por supuesto, hacemos una breve pausa y enseguida seguimos con el análisis de lo que está arrojando el intercambio entre los funcionarios y los diputados.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dos de la tarde en vivo, estamos compartiendo toda la información que resulta del plenario de comisiones que está debatiendo, intercambiando y haciendo preguntas con los funcionarios y secretarios que se han acercado por parte del Gobierno Nacional para poder contestar en cada uno de los capítulos que hace referencia a esta ley de bases y principios para la libertad de los argentinos. Nos conectamos y seguimos en vivo lo que está pasando ahora mismo en este debate en plenario de comisiones. A ver. Solnini para el sistema de salud en Argentina, de salud mental.
Miren, necesitaríamos un compromiso, porque obviamente que está muy bueno que no haya plata para cuestiones superficiales, pero para cuestiones necesarias es el derecho, la Constitución no es un gasto, es una inversión. Queremos esa mirada en salud mental para niños, niños y adolescentes y queremos saber si está el compromiso. Como acá se dijo, el presupuesto está reconducido, pero necesitamos tener esa certeza y sería bueno porque eso sí es una emergencia. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Juliana Santillán. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradecer un panel de tanta calidad y nivel, realmente festejo para los argentinos tener estas designaciones de tal calidad. Por otro lado, bueno, tengo una pregunta para el secretario de Cultura, pero antes decir sobre todo, estamos en una comisión que está tratando temas de educación. Existe algo que se llama el Índice de Libertad Humana, el índice del Cato Institute, que tiene su sede en Washington. Y no voy a hablar de liberalismo ni de escuela austríaca, pero bueno, podrían empezar a leer algunas lecturas más relacionadas a lo que atraviesa toda la ley Bases, que tiene que ver con más libertad humana en todos los aspectos, y por eso es tan importante la aprobación de esta ley. Lo que dice el Cato Institute es que los estándares de libertad humana están basados justamente en que aquellos países que tienen más libertad tienen, por supuesto, mejores aptitudes para obtener la riqueza y poder desarrollarse en todas las áreas con más capacidad. Argentina a nivel mundial, bueno, el Cato Institute toma 86 países para hacer este índice. No vayan a leer Mises, Hayek ni ninguna escuela austríaca, está en Infobae este índice. Dice que Argentina está en el puesto 77 de índice de libertad humana. ¿Sabe quién está en Latinoamérica antes de Argentina? Bueno, básicamente toda Latinoamérica. Fíjese, yo le voy a decir, Chile es el primer país que tiene el mayor y mejor estándar de libertad humana. Luego viene Costa Rica, Uruguay, Bahamas, Barbados, Panamá, República Dominicana, Panamá, Jamaica, Perú. Para la región, que es lo que nos interesa a nosotros, es Paraguay, Ecuador, Brasil, Argentina y después vienen dos más, Bolivia y Colombia. Estamos casi anteúltimos en el índice de libertad humana. Yo pediría, por favor, que ejerzan la libertad y no utilicen la palabra libertad para panfleto de las exposiciones. La libertad se ejerce, se milita, se consume y el alimento de la libertad es la educación. Y por eso atraviesa todo lo que son los articulados de la ley Bases. No utilicen la libertad tan vagamente, estudien, por favor. La pregunta para el secretario de Cultura. Quiero que me pueda explicar, si existe, eso existiera, cuáles son las visiones para las mejoras, para lo que tiene que ver la transparencia del Inca y que me cuente si existe también alguna ayuda, incentivo o subsidio para lo que son los productores. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Nancy Picón. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a las autoridades que hoy se han dado cita acá del Poder Ejecutivo para poder explicarnos algunos temas. Y mi primera pregunta es para el secretario de Cultura, teniendo en cuenta que se van a modificar los fondos, ¿no? Y que el Ministerio de Capital Humano va a manejar los fondos, ¿cómo han previsto ayudar a las provincias, ¿no? Yo soy de la provincia de San Juan y en San Juan, con esta modificación de fondo, varios sectores se van a ver perjudicados seriamente porque ya no van a ser coparticipables estos fondos, entonces va a ser a discreción, ¿sí? Quiero entender que esta discreción va a tener igualdad. Bueno, ¿cómo vamos a asegurarnos de que se dé esa igualdad? Porque en San Juan hay muchas bibliotecas, hay muchos sectores que contienen desde la cultura y para nosotros es importante poder mantenerlo, ¿no? Poder mantener la teatrina, poder mantener las giras que hacen los teatros por los distintos departamentos, porque llegan a sectores vulnerables que no tienen la posibilidad de ir a un teatro, porque hay salas independientes de teatro, en San Juan una muy conocida, que es la de un titiritero, David Gardiol, que hace una actividad social muy importante. Entonces, para nosotros, este tema nos inquieta a los sanjuaninos, inquieta a nuestro gobernador saber cómo vamos a poder mantener todo esto si no vamos a recibir los fondos desde Nación, ¿no? Por otro lado,
agradecer la exposición al secretario de Educación, pedirle que continúen reforzando todo el tema educativo. San Juan al 2023 era la 5ª provincia de peor educación y estamos trabajando mucho para revertir esto, pero necesitamos que se continúe trabajando fuertemente en la educación. Al fin y al cabo, como decía el maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento, todos los problemas son de educación, ¿no? Así es que trabajar fuerte en la educación, pedirles y decirles que nos van a tener presentes siempre, que sea para mejorar la educación y la salud, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presencia de los subsecretarios. En primer lugar, creo que habría que hacer un poquito de historia. En el año 1884, Sarmiento es el que impulsa la ley 1420, que establece la educación pública, gratuita, obligatoria, y que establece claramente la responsabilidad del Estado en materia educativa. Eso marca una tradición en la historia de nuestro país. En el año 1905, Manuel Laínez estableció, para que la 1420 se pudiera cumplir en todo el país, otra ley que se aprobó en el Congreso de la Nación y que establecía un subsidio del Estado Nacional para hacerse cargo de el equipamiento, la construcción y los salarios de los docentes en las provincias que no podían solventar la educación. Esa tradición en la que en un país federal la nación y las provincias compartían el financiamiento duró hasta el año 1992. En ese año, un pedagogo que no sé, debe vivir en Estados Unidos de Norteamérica, porque fue un funcionario del FMI, le impuso a la Argentina, y lo firmó el ministro de Economía Cavallo, la transferencia de los servicios educativos de la nación a las provincias sin financiamiento. Y ahí empezó la profundización de la crisis educativa en la Argentina. Crisis que se dio en términos de desigualdad, porque lógicamente no son los mismos los recursos que tiene Corrientes, los que tiene Chubut, los que tiene, por ejemplo, Cava o los que tiene la provincia de Buenos Aires. Frente a esa desigualdad educativa que se desató cuando le tuvimos que entregar al FMI el sistema educativo argentino con cofinanciamiento de la nación y de las provincias, frente a esa realidad, en el año 1997 se instaló la Carpa Blanca. ¿Por qué se instaló la Carpa Blanca en el Congreso de la Nación durante 3 años? Porque había 7 provincias del país donde ni siquiera se cobraban los salarios. Ya no se podía hacer paro. No se nos ocurrió hacer paro porque directamente no se cobraban salarios, no había clases, el paro era todos los días. Por eso me parece una desvergüenza que en este Congreso de la Nación haya quien venga a decir, con datos de supuestamente una entidad que se llama Seduca, que no sé ni qué es, que en este país hubo 6 años y medio de huelga durante el periodo de la democracia. Es una desfachatez. Es querer tomarle el pelo a los docentes del país y a la comunidad educativa. La crisis de la educación en la Argentina tiene que ver con el problema del desfinanciamiento crónico y de la desigualdad. No es verdad, como dijo algún diputado, no voy a calificar, no es verdad, como dijo algún diputado, que hoy todos somos más pobres. No, señor.
Hoy los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Ese es el problema que tiene la Argentina. La riqueza concentrada y acumulada. Y no voy a citar a ninguna sigla extraña para hacerme entender en esto. Hay que leer los balances de Techin, de Arcor, de las grandes compañías de la Argentina y ver cómo en estos años en los que el pueblo argentino se hambrió, ellos acumularon ganancias. Y hoy esas entidades empresarias lo siguen haciendo. Manuel Laínez era un burgués de esa época con la que sueña el presidente Milei, que quiere volver 100 años atrás, exactamente. Era un burgués del año 1905, lo mismo que Victoria Ocampo, que propuso el Fondo Nacional de las Artes. Sí, la diferencia con estos burgueses que tenemos ahora es que los burgueses de aquella época pensaban en un país y en un proyecto, aunque no fuera con el que nosotros pudiéramos coincidir plenamente, pero tenían un proyecto de nación. Hoy tenemos una burguesía depredatoria que vive de la especulación financiera, que son parásitos, que se han llevado fuera del país un Producto Bruto Interno en materia de depósitos en paraísos fiscales. Este es el drama que tenemos en la Argentina. Esta es la razón de la pobreza. La pobreza no la generaron los pobres. Le vamos a agradecer. No, perdóneme, no me va a agradecer porque voy a seguir. Perdóneme, voy a seguir con el mismo derecho que le hicieron otros diputados y diputadas. Entonces, acá frente a esta cuestión, hablar de que es una estafa el sistema educativo argentino, hablar de que son estafadores los docentes de la Argentina, es un agravio que no nos merecemos, ni los argentinos, ni los docentes, ni los padres de nuestros alumnos. Es verdad que tenemos muchos problemas, pero no los vamos a arreglar haciendo que el Estado se desentienda de la obligación de financiar la educación. Es verdad que tenemos problemas, pero no lo vamos a arreglar haciendo una evaluación al final de la escuela secundaria. ¿Qué hacemos? Sacamos la foto de la desigualdad. ¿Para qué sirve una evaluación si no es una estrategia pedagógica para resolver los problemas? ¿Qué sentido tiene evaluar un producto al final? No lo resolvemos con esas ideas. Por supuesto, se deroga la responsabilidad del Estado de proveer la tecnología y la conectividad que promueven la igualdad educativa. Este es un problema grave. Formulo la pregunta, ¿cuál es el sentido cuando la principal brecha que tenemos es la brecha digital de poner en una ley que supuestamente nos quiere impulsar a consumir libertad, como dijo alguien acá? ¿Cuál es la razón de que estemos haciendo que el Estado no garantice la conectividad? ¿De qué manera los lugares alejados, pobres de nuestro país van a acceder a la posibilidad de la alfabetización digital? Eso es construir la desigualdad. Eso es mano de obra barata disponible para los que quieren explotar a nuestro pueblo. Las escuelas tienen que ser lugares donde se construya la igualdad. Y a los que hablan de consumir libertad, la verdad hay que decirlo, yo fui maestro más de 3 décadas. Y la verdad que hubo periodos en los que era maestro y no podía consumir la libertad, porque había una dictadura genocida, me agarró siendo joven, no consumíamos libertad. Al principal dirigente de Cetera lo acribillaron a balazos en la provincia de Tucumán el día que se produjo el golpe de Estado. Isauro Arancibia, un gran vicedirector de escuela, de Montero, una gran persona, un ejemplo de humanidad, acribillado a balazos, no tuvo la oportunidad de consumir demasiada libertad. Ahora resulta que esto que nos proponen, que consumamos libertad, tienen, casi diría, el mismo ADN en términos económicos que los que vinieron a instalar la dictadura genocida. Es un problema. Ahí está la intervención del diputado Hugo Yasky hablando sobre el lugar de la escuela, el rol de la escuela como un constructor de igualdad, respecto de lo que otros diputados y diputadas fueron interviniendo. A ver, tenía algunas cosas, un minuto, tenía algunas cosas para decir.
para decir y para un poco explicar la dinámica, porque ahí en la cabecera del plenario de comisiones, bajo la mirada, pues estoy leyendo en el papel para no decir una cosa por otra, están los 3 secretarios, el de Educación, el de Niñez y el de Cultura. Y se le puede ir haciendo preguntas independientemente de que por ahí después contesta uno, después el otro, pero según van teniendo uso de la palabra, se usa como el bloque de capital humano con estos 3 representantes. Después más tarde viene el de transporte. Pero la cuestión es que por eso las temáticas van y vienen en un orden alternado, pero que tiene que ver con las distintas inquietudes que van teniendo. Por eso se habló de educación, por eso se habla de cultura, por ejemplo, se preguntó cuáles pueden ser los recursos que se manejen desde la ley de bases para darle mayor transparencia al INCA, por eso se habla de la evaluación docente. La evaluación docente, y se va y se viene con estas temáticas. Quería aclarar un poco. Se habló del Fondo de las Artes. Claro, porque las temáticas pueden resultar desordenadas, pero es que ocurre que estos 3 secretarios están puestos juntos en esta cabecera del plenario. Sí, bueno, uno de los aspectos que hizo énfasis el diputado Yasky es en este tema de la evaluación, ¿no? De final de secundaria. Él dice que debería ser parte de una estrategia o de otra estrategia, no algo al final que qué sentido tiene, y siente que se estigmatiza la tarea de los docentes, ¿no? Sí. También hizo un diagnóstico. Un diagnóstico y una respuesta a lo que había, a unas voces de oficialismo. Lo que dijo recién la diputada Santillán. Exacto. Sí. Claro. En el diagnóstico de él, bueno, el problema de la educación argentina arranca en 1992 con la transferencia a las provincias de la responsabilidad de la educación sin el financiamiento adecuado. Bueno, hizo un relato... Con el desfinanciamiento. Un repaso histórico de la legislación en educación, porque básicamente se remontó a la ley de Sarmiento. En educación dice que es lo que ha profundizado mayor crisis en el área de la falta de acceso de todos los chicos por igual a los mismos componentes educativos, ¿no? Exactamente, porque a la formación docente también. La educación fue traspasada a las provincias en la década del 90. Es por eso que estás diciendo vos que ustedes lo recordarán, porque más o menos venimos trabajando en esta cuestión de contar la actualidad hace varios años. Todos los marzos, cuando en cada una de las provincias tiene que empezar el calendario escolar, cada provincia, por ahí, para reclamar mejoras salariales, van al paro. En algunas provincias, como en Chubut, se ha prolongado muchísimo y los chicos no han podido cumplir con el mínimo de días de calendario escolar o calendario educativo. Se ha debatido Santa Cruz sobre... tuvo años también muy complicados. Se había que ir a la escuela los sábados, se había que ir a la escuela más cantidad de horas para poder compensar todas las cosas que habían quedado descubiertas a través de estas distintas medidas de fuerza. Y siempre desde el Gobierno Nacional se responde esto. Nosotros, desde el Gobierno Nacional, no podemos meternos en los presupuestos brindados a la educación en cada una de las provincias. Son cada una es autónomas en este sentido, entonces no se puede, sí se puede fijar desde el Consejo Escolar algunas bases, algunas cuestiones, algunos lineamientos, pero después no se puede meter el Gobierno Nacional en cada una de las provincias en esta cuestión. Sí, es una de las dificultades que tiene el Congreso de la Nación para fijar políticas en materia de educación, ¿no? Que el grueso de la responsabilidad cae sobre las provincias desde hace varios años. Sí. Y una observación, ¿no? Quizás más en términos políticos de estas exposiciones que vimos. Habló también la diputada de Producción y Trabajo, que es ex Juntos por el Cambio, ¿no? Es de ese sector. Si bien ella cuestionó recortes, pidió la continuidad de programas que hacen a la vida cultural en San Juan, enumeró algunas cosas, ¿no? Que se hace llegar a sectores más vulnerables con fondos que llegan de Nación, pero son señalamientos, ¿no? Tenemos entre la exposición de ella y la de Yasky, vemos una oposición dura al proyecto, y vemos señalamientos como este de Producción y Trabajo, pero dentro de diputados que se los ve que están dispuestos a acompañar, ¿no? En un marco de negociación. Esa es un poco la diferencia que estamos viendo desde el que hace aportes, si se quiere, constructivos o corrijamos, contrapuntos, y el que muestra una oposición dura
como puede ser el kirchnerismo y también la izquierda, ¿no? Destacar también la participación en este bloque en el que pudimos conocer en manera directa qué es lo que estaba pasando, la participación de la diputada Carla Carrizo, que trae otro tema que tiene que ver con la salud mental de los niños y las niñas, que es un tema que sobre el que ella viene muy preocupada y muy ocupada, y que, de nuevo, la pandemia ha dejado mayor incidencia en este aspecto, y que por ahí, cuando hablamos de cuestiones vinculadas a la salud, se toman parámetros en general que son biomédicos y no se toman parámetros para revisar o para estar atentos a las cuestiones de la salud mental. Lo dijo esto también en virtud de lo que algún aspecto de la ley de bases y principios, pero dijo, bueno, atención con el aspecto de la salud mental de los niños y de las niñas, porque ha habido, según distintos informes a los que se ha accedido, incluso la Defensoría de los Niños y las Niñas y los Adolescentes, informes que hablaban sobre un crecimiento de el daño psicoemocional en los niños como consecuencia del aislamiento y como consecuencia de una ley que también seguramente se va a retocar o a discutir, que es la ley de la salud mental. ¿No? Que se viene también reclamando y pidiendo que se la revise y se la considere, porque en algunos aspectos deja muy desprovistos de recursos a los familiares que tienen que hacer algo para quienes padecen alguna enfermedad de salud mental, y el recorrido que tienen que llevar adelante para poder ponerlos en tratamiento es un recorrido muy largo, y a veces no hay precisamente ese tiempo para poner a esa persona en una situación de menor riesgo. Tiene también la diputada Carrizo, que es una especialista en temas de niñez y adolescencia, tiene un proyecto, el año pasado lo presentó, vinculado con incluir la salud mental dentro del plan de las médico, prestaciones, del plan médico. El PMO. Exactamente. Sí. Se ha venido hablando mucho, especialmente en la Comisión de Salud, que bueno, todavía no está constituida, sobre el aspecto de la salud mental de las personas. De hecho, también cuando la salud mental se mezcla con otras vulnerabilidades, lo hemos visto en materia de déficit de acceso a la vivienda, por ejemplo, si eso se mezcla con una cuestión de salud mental, es mucho más grave y mucho más complicado poder poner a esa persona en una situación de resguardo. Cuando la cuestión de la salud mental se mezcla con pobreza, cuando se mezcla con adicción o consumo problemático, ¿no? Porque no toda persona que tiene un consumo problemático necesariamente tiene además que seguir un tratamiento en otro orden respecto de la salud mental, ¿no? Claro que es una enfermedad y hay que ocuparse como tal, pero a veces se dan las dos cosas, ¿no? Que es una persona que padece una enfermedad del orden psiquiátrico, y entonces por eso termina en una situación de consumo problemático. Cuando se mezcla la salud mental con algún otro padecimiento humano, bueno, es mucho más complejo poder diseñar una política pública de cara a poder rescatar. Y además es muy difícil de censar, es muy difícil de saber cuál es la población psicoemocionalmente afectada y que requiere en este sentido algún tratamiento. Este Congreso se ha ocupado bastante, pero también tiene bastantes cuentas pendientes en relación al aspecto de la salud mental. De hecho, la ley, vuelta a vuelta, cuando hay alguna noticia que nos vuelve a poner la cuestión sobre el tapete, está todo ese colectivo que dice, bueno, la verdad que la ley no es buena, la ley no termina dejando a esas personas en una situación de preservación, sino más bien lo contrario. No hay curadores que revisen cuál es su situación, no es una ley que haya contentado, me parece, en su gran mayoría, ni a las personas vinculadas a la salud, ni a las personas que son familiares y que padecen esto de primera mano. Va a seguir siendo un tema de agenda de la Comisión de Salud, de Acción Social y Salud, que trabajó mucho durante el año pasado y va a seguir trabajando seguramente el año que viene, y va a ser uno de los temas de agenda, esa cuestión. Tenemos la confirmación de que estamos... Con esto cerramos. El bloque que estábamos viendo de los 3 secretarios de Capital Humano, después viene el ministro Ferraros de Infraestructura, y ya está confirmado y se suma al cronograma del día la presencia de los secretarios pendientes de ayer, Pablo Quirno, secretario de Finanzas, y Pablo Lavigne, secretario de Comercio, del área
más económica. Perfecto. del gabinete. Bueno, nosotros hasta aquí hemos llegado con esta segunda edición. Gracias, Guido. También gracias, Marquitos. Gracias, Meli. Nos vamos a reencontrar mañana, por supuesto, en vivo a las 13 horas, pero quédense siguiendo de cerca y en vivo el trabajo en las comisiones en la página de YouTube de la Honorable Cámara de la Nación. Nos vemos mañana, que tengan muy linda tarde y quédense también en la pantalla de DTV.